Estas son las noticias de France 24. Avanza en Estados Unidos la segunda ronda para elegir al candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre. Esta vez se miden en las primarias de New Hampshire, en donde podría comenzar a perfilarse el posible aspirante. El ex vicepresidente Joe Biden, candidato a la nominación, canceló abruptamente un acto de campaña en ese estado y anunció que concentrará sus esfuerzos en el estado de Carolina del Sur. Miles de civiles han sido desplazados de la región siria de Idlib por cuenta de los recientes ataques aéreos y los enfrentamientos entre el ejército sirio y las fuerzas armadas turcas. Desde Ankara, el gobierno turco confirmó haber neutralizado a 101 soldados sirios y también haber derribado un helicóptero. El nuevo gobierno del Líbano recibió el esperado voto de confianza por parte del Parlamento. Su propuesta de plan de rescate económico fue la apuesta de la nueva administración que intenta sacar al país de la profunda recesión económica que golpea a los ciudadanos. Tenemos un reporte desde Beirut. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López desde Bogotá, en Colombia. Vamos a comenzar en Estados Unidos, en donde ya han finalizado en algunos puntos las votaciones en algunas localidades en el estado de New Hampshire. Esto en la jornada de las elecciones primarias para elegir al candidato demócrata que disputará las elecciones presidenciales que están previstas para noviembre de este año contra el republicano Donald Trump. Esto es después de una semana de la Asamblea Ciudadana en Iowa que dejó un gran sinsabor por la demora en el conteo de los resultados. Las votaciones de hoy podrían marcar ya una clara tendencia hacia quién podría ser el nominado. Yurani Arciniegas nos amplía en su reportaje. Un pequeño estado, pero decisivo en la carrera demócrata hacia la Casa Blanca. New Hampshire, caracterizado por su gran número de independientes, define la salida de los candidatos más débiles de la contienda. Salimos a votar hoy porque sentimos que es hora de que el reinado de Trump termine. 4 años ya es mucho tiempo. En Iowa, el senador Bernie Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, encabezaron las preferencias de los votantes. Tras su derrumbe en Iowa, el ex vicepresidente Joe Biden abandonó la campaña en New Hampshire para concentrar sus fuerzas en Carolina del Sur, donde se desarrollarán las próximas primarias. Tenemos muchos buenos amigos aquí en New Hampshire, pero esta carrera no termina hasta que haya votado gran parte del electorado. Voy a ir a Carolina del Sur esta noche y luego iré a Nevada. Como he dicho desde el principio, tenemos que prestar atención a todos y me siento bien con eso. Para derrotar a Trump vas a necesitar el más grande número de votantes en la historia de este país. Es lo que puedes hacer, traer a la gente que en el pasado no necesariamente votó. Gane quien gane la nominación demócrata, Trump sigue siendo el principal contendor, respaldado por un impulso de la economía estadounidense y por el debilitamiento de los demócratas tras su absolución en el impeachment, aunque los demócratas atribuyen sus logros económicos a las políticas que elaboró la administración anterior del expresidente Barack Obama. Voté por Donald Trump. El Partido Demócrata ha perdido su impulso y no puedes discutir con el éxito. Las cosas van bien para mucha gente y algunas de las cosas que siempre pensé que necesitaban hacerse, se hicieron. Hasta ahora hay 11 candidatos en la contienda, pero con los resultados de los comicios de este martes, el número de competidores podría reducirse. Y miles de civiles huyen de la región siria de Idlib, sacudida por los recientes ataques aéreos y los enfrentamientos entre las tropas turcas y sirias. Después de la muerte de 5 soldados turcos en un operativo, Ankara anunció que neutralizó a 101 soldados sirios y también milicias aliadas, al tiempo que confirmó que derribó un helicóptero del ejército que es leal al presidente sirio Bashar al-Assad. Un nuevo enfrentamiento entre Siria y Turquía sacude a Idlib. El presidente turco envió tanques a Idlib y Alepo con una dura advertencia. El régimen sirio recibió un castigo fuerte, especialmente en Idlib. Pero eso no es suficiente. Cuanto más ataquen a nuestros soldados, más alto será el precio para ellos, mucho más alto. Damasco respondió que su avance en la provincia proseguirá y ripostará a todo ataque. Negociaciones entre Rusia y Turquía para bajar la tensión al enfrentamiento terminaron sin resultado. Mientras tanto, las fuerzas de Bashar al-Assad siguen avanzando. Recuperaron la autopista M5, una carretera estratégica que vincula Alepo a la capital Damasco, que estaba en manos de los rebeldes y yihadistas desde 2012.
Poco después, fuerzas rebeldes apoyadas por Turquía abatieron un helicóptero del régimen sirio. 12 civiles murieron en la ciudad de Idlib, incluso 6 niños en bombardeos de la aviación siria. Los civiles, atrapados entre la frontera con Turquía, que no quiere recibir más refugiados, y las tropas del régimen sirio, no saben dónde huir. Según la ONU, son 700.000 desde hace 2 meses, cuando empezó la ofensiva siria. Es, según nuestro análisis, el mayor número de personas desplazadas en un solo periodo desde que comenzó la crisis en Siria hace casi 9 años. Es el desplazamiento de mayor crecimiento que hemos visto en el país. Y la situación no tiene visos de calmarse mientras el enfrentamiento entre tropas turcas y sirias y la campaña siria con apoyo ruso continúan. Y no muy lejos de allí, en el Líbano, el nuevo gobierno de ese país ganó el esperado voto de confianza del Parlamento gracias a la propuesta de un plan de rescate financiero que busca poner fin a la profunda crisis económica del país, tema prioritario para el nuevo primer ministro de esa nación, Hassan Diab. Previamente, Tel Bonet, periodista de France 24 en Beirut, nos dio más detalles. Ni la presión en las calles ni la violencia, que ha dejado hoy más de 300 heridos, una de las jornadas más violentas en las últimas semanas, ha impedido que el Parlamento haya dado su voto de confianza al nuevo ejecutivo de Hassan Diab. Han bastado solo 67 diputados de un total de 128 para apoyar al nuevo gobierno. A pesar de ello, en las calles los manifestantes no están conformes con este gobierno, que tildan de proiraní y que dicen que no representa más que a un pequeño sector de la sociedad libanesa. A pesar de ello, Hassan Diab ha prometido que hará esas reformas, las reformas económicas y la reforma en el sistema judicial, como piden los manifestantes, para acabar con la corrupción y sobre todo para salir de la crisis económica que arrastra al país desde hace décadas y que tiene una deuda de 86.000 millones de dólares. Y seguimos con más temas de Medio Oriente. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en su discurso en la ONU rechazó el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conjunto con el gobierno de Israel, país que considera que esta propuesta es la única vía posible para poner fin a ese conflicto en esa región de Medio Oriente. De otra parte, en la ciudad de Ramallah, la capital de Cisjordania, hubo choques y también protestas contra este plan. David González nos cuenta más en el siguiente reporte. Mahmoud Abbas reafirmó en el Consejo de Seguridad de la ONU su postura sobre el polémico plan de paz. Este no es un acuerdo internacional. Esta propuesta es de un Estado, respaldado por otro Estado e impuesta al mundo. Sin embargo, no le cerró la puerta a una negociación con Israel, pero defendió que esta debe desarrollarse sin Trump como mediador. Y es que el esperado plan presentado por Trump en compañía del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al tiempo que los dos buscan su reelección, fue rechazado en el Medio Oriente. Para los palestinos y toda la Liga Árabe, el plan legitima los asentamientos judíos en territorios ocupados, un hecho que contravía las convenciones de Ginebra. Para Israel, sin embargo, el plan es la única salida posible ante un enemigo que no lo reconoce como Estado. El plan del presidente Trump es una forma sana de resolver el conflicto. Se entiende que podemos intentar algo diferente. Quizás esta vez funcione. En Ramallah, capital de Cisjordania, una manifestación en apoyo a Abbas terminó en choques con las fuerzas de seguridad israelí. Ni Trump ni cualquier otro tiene derecho a regalar nuestra tierra a la ocupación. Los 13 millones de palestinos viven como ciudadanos de segunda en Israel, con varias restricciones a sus derechos, como lo denuncian los organismos defensores de derechos humanos. En territorio palestino, las manifestaciones no han parado desde el anuncio del plan de paz de Trump. Más temas. La Organización Mundial de la Salud lideró un foro en Suiza para buscar mecanismos que permitan controlar el brote del coronavirus, que ya recibió el nombre de COVID-19. En ese mismo foro, el organismo internacional indicó que la primera vacuna para combatir esta enfermedad podría estar lista en 18 meses, al tiempo que pidió a los gobiernos de los diferentes países de la comunidad internacional ser lo más agresivos posibles para combatirlo. La cifra oficial de víctimas llega ya a los 1.110 personas, mientras que la de contagiadas llega a 43.000.
Y en temas de América Latina, Juan Guaidó, el líder de la oposición de Venezuela y también presidente de la Asamblea Nacional de ese país, llegó a la ciudad de Caracas después de realizar una gira internacional. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que ya estaba en la capital venezolana, a donde había llegado con un compromiso renovado por el país. A su salida del aeropuerto de Maiquetía fue recibido tanto por seguidores como por contradictores. Irán conmemoró el aniversario número 41 del inicio de la Revolución Islámica. Miles de personas salieron a las calles de las diferentes ciudades del país como una muestra de unidad para rechazar las múltiples medidas que Estados Unidos ha tomado contra este país asiático. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Un día como hoy, hace 41 años, Irán consolidaba su victoria contra la dinastía Pahlaví. Bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini se instaló una república islámica y teocrática que al día de hoy sigue rechazando la influencia de Occidente y es el gran rival de Estados Unidos y Arabia Saudita en la región. En los últimos años, Estados Unidos ha ejercido tanta presión sobre nuestra gente querida, sobre todo nuestro comercio, todas nuestras exportaciones, importaciones y sobre todas las necesidades del país hasta agotar la paciencia de nuestra gente. La celebración del 41 aniversario de la Revolución Islámica se dio justo en el momento más crítico de las tensiones entre Washington y Teherán, originadas por las múltiples sanciones económicas de la Unión Americana y reiterados enfrentamientos en la zona del Golfo. Un mes atrás, el general Qasem Soleimani, una de las figuras más importantes del gobierno iraní, murió por un ataque aéreo ordenado por Estados Unidos que lo acusaba de terrorista. Hoy también es el día número 40 de la muerte del general Soleimani. Estamos aquí para decir que su legado continuará y que protestaremos más fuerte contra Estados Unidos. Además de las tensiones con la comunidad internacional, que le presiona para que cumpla sus obligaciones del acuerdo nuclear de 2015, Irán se enfrenta a problemas internos. La represión contra las protestas que se desencadenaron en noviembre contra el alza de los precios a la gasolina afectó la imagen del gobierno, que ahora pone a prueba su aceptación en las elecciones legislativas del 21 de febrero, con las que busca conservar su mayoría en el Parlamento. Y otro aniversario. Hoy se cumplen 30 años de que el líder sudafricano Nelson Mandela fuera puesto en libertad. Mandela pasó casi 3 décadas en prisión por su lucha contra el apartheid, el sistema de segregación racial que históricamente mantuvo a una minoría blanca en el poder mientras despojaba de derechos a la mayoría negra. Mar Romero nos cuenta más en el siguiente reporte. Este anuncio cambió el rumbo de la historia de Sudáfrica. Estoy en posición de anunciar que el señor Nelson Mandela será liberado de la prisión Victor Verster el domingo 11 de febrero a las 3 de la tarde. Después de 27 años entre rejas, Mandela volvía a ser un hombre libre. Era 1990 y el entonces presidente Frederick William de Klerk accedió a amnistiarlo. Mandela cumplía cadena perpetua por liderar el Congreso Nacional Africano, una organización política y armada que luchaba contra el racismo en Sudáfrica y el gobierno del apartheid. Pero tras una vida en prisión, Mandela también era un símbolo de la lucha contra la segregación racial y su libertad era un reclamo cada vez más amplio de la sociedad. Fuera de la cárcel, estas fueron sus primeras palabras. He albergado el ideal de una sociedad libre y democrática, donde todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que quiero alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Y en cierta medida fue un ideal que logró. Una vez libre, se convirtió en el rostro público de la lucha contra el racismo. Y su éxito en desmontar el apartheid le llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1993, junto con de Klerk. Solo un año después se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, haciendo realidad lo que había sido solo un sueño durante décadas. Y aunque en Sudáfrica persiste la desigualdad, 30 años más tarde su legado aún perdura.
Esto en las noticias de France 24. Gracias por su sintonía. Siga con nuestra programación. Feliz noche.